fuerte aplauso al Señor, por favor. En Daniel capítulo 7 vamos a leer el primer versículo y dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel ¿un qué? Un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Puede sentarse, por favor? Recuerden que la semana pasada estuvimos recapitulando qué reyes estaban en la época de Daniel, ¿verdad? En este momento del capítulo 7 y del 6 y el 7, recordemos que cuando Daniel llega al foso de los leones, él ya es un anciano de edad. Tendría entre 85 a 87 años de edad. Ya habían pasado varios reyes y ahora el que está en el trono es Belsasar, el mismo rey que en el capítulo 6, en el capítulo 5, perdón, tuvo esas palabras que escribían unos dedos en la pared. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ya les he dicho la diferencia entre sueños y visiones, y vamos a recordar: un sueño en el cual Dios te habla es mientras tú estás dormido. Una visión es que mientras tú estás despierto, entras en un éxtasis y estás mirando cosas, están pasando cosas por tu mente que Dios está revelando. Ahora, recuerden que estamos en épocas de profetas. La escritura dice que nosotros tendremos sueños, tenemos visiones, pero como ya tenemos la palabra de Dios, ahora todo sueño que tengamos, que creamos y pensemos que es palabra de Dios para nuestra vida, para la vida de alguien más o para la vida de la iglesia, debemos de filtrarlo a través de ¿qué? De las escrituras, de la palabra de Dios. Cualquier visión que tengamos, nosotros debemos de filtrarla a través de ¿qué? De las escrituras, de la palabra de Dios. Ahora, no necesariamente todo pensamiento significa algo. No necesariamente todo sueño significa algo. Les dije que había por lo menos 3 o 4 clases de sueños. Una, que si te dormías cansado, tu cuerpo y tu mente iban a reaccionar al cansancio e ibas a tener sueños raros, ¿verdad? Otra, el sueño número 2 es que si te dormías pensando en algo, es muy probable que soñaras relacionado a eso. Esos son sueños físicos. Y luego hay 2 sueños espirituales. Uno es cuando Dios te inquieta en algún asunto y Dios quiere hablarte a través de un sueño. Y otro, el diablo, que durante todo el día estuvo lanzando dardos de fuego para que también en la noche tú estés ofendiendo a Dios a través de tus sueños. Les enseñé la última vez que hablamos al respecto de esto, que lo único que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor y ocupar tu mente, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Daniel se caracteriza porque tenía un don de Dios y él era un intérprete de visiones y de sueños, aparte de ser un gran profeta. Pero hasta este capítulo nosotros veíamos a Daniel interpretando los sueños de alguien más. Recuerden que Daniel duró una etapa en su vida donde no estuvo ejerciendo el ministerio, no había sucedido nada. Y después de que él arranca, de que Dios le da luz verde nuevamente, ahora lo vemos a él con este sueño, ¿ok? Y con estas visiones. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran ¿qué? Mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. La primera era como un león y tenía alas ¿de qué? De águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso
enesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de ¿qué? De hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un ¿qué? Oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres ¿qué? Costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno ¿qué? Pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de las bestias del Apocalipsis, y vamos a llegar a ese cuerno pequeño, porque recuerden que una vez que terminemos Daniel, que estamos enlazando con Apocalipsis, nos vamos a ir a interpretar Apocalipsis de lleno. ¿Ok? So, iniciamos nuestro estudio de la segunda parte del libro de Daniel, y en la página 43 dice así, de sus libros de estudio: la preocupación de Daniel. Daniel, recluido, comienza a pensar en los efectos y consecuencias políticas de los sueños del rey, como en la roca que le dio a la estatua y la destruyó, en el capítulo 2. La incógnita en que tenía en su mente era: ¿qué sucederá con Israel en este ¿qué? Momento? ¿Y cómo será la destrucción que la roca provocará? Dios, en su infinita misericordia, le revela todo esto a Daniel en una serie de sueños y visiones. Este es el tema central del resto de los capítulos en el libro. A continuación se relacionan las bestias y sus características en la visión de Daniel, de una manera organizada. El león con alas de ¿qué? De águila. El oso con 3 costillas en su boca. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La bestia espantosa con dientes de hierro, 10 cuernos y un cuerno pequeño. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, es importante estudiar el dibujo de la estatua que está en el libro. Es importante tener una idea clara de la relación entre este sueño, de la relación que este sueño tiene con el de Nabucodonosor en el capítulo ¿qué? 2. Ahora, muy importante esto. Quiero enseñarles 2 cosas aquí. Una, revelación. Diga conmigo, revelación. Y 2, las bestias son los mismos imperios de la estatua que había visto Nabucodonosor. Ahora, la palabra revelación significa correr el velo. Digan bien fuerte conmigo, por favor: correr el velo. Y la revelación bíblica, la revelación de Dios, es esa revelación que Dios recorre el velo para mostrar y enseñar al ser humano ciertas cosas que el hombre por su propia cuenta o con sus propias capacidades es imposible de que él pueda ver o conocer. Por eso la escritura dice: las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Dios, mas las reveladas son para sus hijos. ¿Ok? Ahora, vivimos en un mundo y en un tiempo de, ¿cómo les puedo decir? De aprendices, ¿ok? De copias. Y a mí me da mucha tristeza ver personas que hablan como ciertos predicadores, predican como ciertos predicadores, soplan como ciertos predicadores, profetizan como ciertos predicadores, y hacen todo como sus predicadores ejemplo. ¿Ok? Y hoy se habla mucho acerca de revelaciones. Diga conmigo, revelaciones. Yo quiero enseñarle a ustedes que es importante que ustedes entiendan que Dios ya no revela nada
a nadie. La revelación es la palabra de Dios, la escritura. Todo lo que había de ser revelado, todo lo que era imposible para el ser humano conocer, Dios ya lo reveló en su palabra. Una vez que se selló la palabra de Dios, que se cerró la palabra de Dios, la revelación cesó. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, yo sé que es un término que utilizamos muy a menudo y no tiene, yo sé el sentido que queremos darle como cristianos, pero lo usamos mal. Recuerden que la escritura tiene tres partes importantes. Diga bien fuerte conmigo: inspiración, revelación e iluminación. ¿Ok? Cuando estudiamos teología nos damos cuenta de que Dios en su palabra nos enseña que los santos hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo para poder escribir la palabra de Dios, para poder escribir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La inspiración no es la inspiración que nosotros conocemos en el lenguaje castellano, la inspiración en el griego, ¿ok? En griego, la inspiración bíblica es ese único momento en la vida del ser humano donde fueron tomados los santos hombres de Dios que escribieron, fueron tomados por el Espíritu Santo para escribir sin error. Digan conmigo: escribir sin error. Hoy Dios ya no inspira a nadie para escribir palabra de Dios. Ahora, mientras les inspiró, les reveló lo que tenían que escribir. Una vez que la palabra se dejó de escribir y se terminó, la revelación y la inspiración cesaron. Pero queda un término más, diga conmigo: iluminó. La palabra de Dios dice que solamente el Espíritu Santo es el único que puede ¿qué? Recorrer el velo de ¿qué? De nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz de la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos Dios me reveló, lo que estamos tratando de decir es Dios me iluminó. ¿Okay? Dios me enseñó, Dios me mostró. Y yo tengo muchos problemas como predicador, como pastor, como maestro de seminario bíblico con esas iglesias donde se habla mucho de revelación, 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 revelación. Porque cuando estudiamos religiones, sectas y herejías en el seminario bíblico, aprendimos que la mayoría de religiones, sectas o herejías nacen ¿de dónde? De una supuesta, a ver, dígalo bien fuerte, de una supuesta revelación. Ayer tenía una clase de membresía con alguien y hablábamos acerca de nuestros primos los mormones. No son nuestros hermanos, ¿verdad? Porque es una secta. Y su iniciador, el primo Smith, encontró un libro, ¿verdad? Esa es la realidad. Él dice que se le apareció un ángel y que le reveló y que él comenzó a escribir todo lo que ese ángel le decía. Y de ahí supuestamente él, de esa revelación nace el libro del Mormón. ¿Alguien ha leído el libro del Mormón alguna vez? ¿No? Es súper chistoso, ¿okay? Todo lo que dice no hace sentido. Yo tengo la Biblia de los Testigos de Jehová, que por cierto le quitaron y le añadieron y la adaptaron, como tiene su propia imprenta, para poder adaptarla a sus creencias y a su doctrina, ¿ok? Ahí hay castigo del Señor, porque dice: cualquiera que le agregue o le quite será maldito, ¿verdad? Y luego el libro del Mormón. Y el libro del Mormón es una copia de un escrito, de una de literatura de ciencia ficción de un pastor estadounidense presbiteriano. Le encantaba la literatura y comenzó a escribir un libro de ciencia ficción, de cosas que se imaginaban, una historia. Los mormones le pagan a los arqueólogos para que ellos digan que es un manuscrito sagrado. Y los arqueólogos le dicen a la secta de los mormones: es que ya sabemos de dónde salió el libro del Mormón. Es simplemente una copia exacta de lo que escribió fulanito de tal, en tal año, predicador tal, con este punto de vista de hacer simplemente una obra literaria. Pero ellos insisten en que es una
revelación. Nuestros primos los abatistas también. La señora White, siempre Dios le reveló cuándo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y puso un montón de fechas y nunca esa revelación se volvió realidad. Y nunca vino nuestro Señor Jesucristo en las fechas que ella dio, cuando supuestamente Dios le había revelado. ¿Me siguen hasta aquí? El decir Dios me reveló, estamos poniendo mucho en juego. Yo prefiero decir Dios inquietó mi corazón, sentí que Dios me habló, sentí de parte de Dios, y luego fundamentarlo con la palabra de Dios antes que decir Dios me reveló. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, en el caso del profeta Daniel, para ese entonces Dios sí revelaba, y revelaba a través de sus profetas. ¿Qué significa la palabra profeta? Mensajero, portavoz de Dios, ¿ok? Esa era el oficio del profeta. Era un portavoz de Dios. Sin el título de profeta hoy en día, un predicador funge como profeta porque está siendo un portavoz de la palabra de Dios, pero la palabra escrita, la palabra revelada. ¿Ok? Entonces él tiene una revelación y vamos a ver de qué se trata esa revelación. En la página 44, perdón, las visiones de Daniel. ¿Ok? En el capítulo 7 tenemos 4 visiones. La primera se ve en los versículos 2 al 6, la escena de una gran tempestad, y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Diga conmigo, gran tempestad y el mar agitado, ¿ok? En medio de esta tempestad, bestias feroces subían del mar, y simboliza las naciones ¿qué? Gentiles. ¿Qué simboliza el mar? ¿Ah? Naciones gentiles. Diga conmigo, naciones gentiles. Esto es bien importante cuando lleguemos a Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros vemos 2 bestias. Una bestia que sale ¿de dónde? Del mar. Y una bestia que sale ¿de dónde? De la tierra. Por eso siempre decimos que el anticristo no va a ser israelita, porque el anticristo es la bestia que sale ¿de dónde? Del mar. Entonces el anticristo va a ser una persona gentil, que no va a ser israelita. Pero el falso profeta que va a llevar a que la gente adore al anticristo durante la gran tribulación, ¿de dónde nace esa bestia? ¿De dónde sale esa bestia? De la tierra. Entonces va a ser israelita. Por eso es que con su influencia como israelita lleva a los israelitas a que hagan pacto con el anticristo, y luego sale la verdadera cara del anticristo y comete la abominación que se habla en el Apocalipsis en el templo de Dios. Y ahí arrancan 3 años y medio de juicios terribles. Entonces, diga conmigo, mar, gentiles. ¿Vamos bien hasta ahí? La tempestad significa una gran guerra mundial. ¿Qué significa la tempestad? Guerra mundial, ¿ok? ¿Cuántas guerras mundiales hemos tenido hasta hoy? 2. Y la más triste, una de las cosas más tristes y más desoladoras que han dejado las guerras fue la bomba atómica. Por eso todos los países con las Naciones Unidas se ponen sanciones y sanciones. ¿Ustedes creen de verdad que los países del mundo, las naciones del mundo, de manera secreta no estén experimentando con armas nucleares? Claro que sí. Ustedes saben qué es lo que sucedería si hay una guerra mundial con armas nucleares y con todo lo que se ha estado experimentando hoy en día. Sería horrible, terrible. Ustedes saben que hay terrorismo químico, ¿verdad que sí? La primera vez que se utilizó virus, enfermedades en la guerra fueron los mongoles.
Había una pandemia en el tiempo de ellos y comenzaron a aventar cuerpos adentro de las ciudades enfermos para que todo el mundo se infectara y muriera por causa de la enfermedad. Hace poquito nosotros hemos visto ataques con anthrax y eso solamente son pequeñas cositas de lo terrible que puede ser un mar agitado. Ahora, ¿ustedes creen que la guerra es dolorosa? Ustedes han visto documentales del Holocausto. Yo les dejé de tarea en clases pasadas que vieran documentales sobre el Holocausto. Y en esa guerra mundial, cuando nosotros vemos los horrores de la guerra, tenemos que darle gracias a Dios que para ese entonces nosotros no vamos a estar aquí. Dice la Escritura que en esa guerra, en la cual habla el Apocalipsis, que se va a librar en el valle del Armagedón, la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. Va a ser algo terrible, va a ser algo sorprendente. Hoy vemos solamente rumores de guerras y guerras, y va a llegar el momento en que se va a levantar nación contra nación, pueblo contra pueblo, aldea contra aldea, padres en contra de los hijos, hijos en contra de los padres. Y eso ya lo estamos viendo. Y solamente sería principio de dolores. Cada una de las bestias que salen del mar, un reino con poder mundial. Las bestias de este capítulo significan o representan lo mismo de los metales de la estatua del capítulo 2. Esto es las naciones de Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Ahora, ¿cómo se libraban anteriormente las batallas? Cuerpo a cuerpo, derramamiento de sangre. Todavía no se había inventado la pólvora, todavía no había tanques de guerra, todavía no se habían inventado nada de las armas que tenemos hoy en día. Era solamente cuerpo a cuerpo. Y así acabaron con imperios completos. Cuando yo veo documentales de esos tiempos, ustedes se pueden imaginar cómo era la vida. No tenías aire acondicionado, no tenías restaurantes, no tenías carro, no tenías absolutamente nada. No tenías baños. Era terrible. Y aparte, guerra. Diga conmigo, imperios. Babilonia es derrotado, es imperio por los medos persas. Luego los medos persas son derrotados por Grecia. Y luego Roma derrota ¿a quién? A Grecia. Cada guerra mundial trae por consecuencia otro reino bestial. Este es un cuadro que Dios nos da del gobierno del hombre, que se puede identificar como bestial, rapaz, cruel, sanguinario, listos a despadezarse los unos a los otros sin misericordia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de estos imperios. Diga conmigo, Babilonia. Babilonia cayó y fue destruida por el imperio medo persa, ¿ok? Luego nace un gran imperio que es el imperio griego. Y este imperio se distingue, diga bien fuerte, por su inteligencia, por sus ataques tácticos, por su sabiduría. Fue el imperio que comenzó a hacer bibliotecas, que comenzó a hacer escuelas de pensamiento, que comenzó a hacer y experimentar cuestiones médicas. Ellos conquistaron por causa de la táctica, pero luego se levanta el imperio que estaba a cargo en la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Roma. Y Roma fue un imperio sanguinario, un imperio bárbaro, amantes de la sangre. Ellos no conquistaron tanto en base a las tácticas, sino en base a la violencia. Los circos romanos, ¿de qué se trataba y cuál era la forma de divertir a la gente romana? La violencia, el derramamiento de sangre. Los gladiadores es un ejemplo. Después los cristianos siendo echados a los leones. En los circos romanos
se incendiaban o se les prendían fuego a los cristianos completamente vivos, y ellos disfrutaban de eso. Ese era el imperio romano. Vamos adelante. Las naciones modernas y sus símbolos. Debemos de notar cómo las naciones en el mundo adoptaron de forma inconsciente características que ya Dios ¿qué? Les dio. Vemos cómo en sus símbolos naciones hoy en día escogen los nombres de aves y animales de campo y de la selva. Debe notarse que ninguno escoge a la paloma como símbolo de paz, amor, mansedumbre. Aquí están los emblemas de algunas naciones que tienen estos símbolos. Esto nos indica las tendencias que los hombres y las naciones tienen en sus imperios, dominios y estilos de gobierno. La primera bestia en la visión de Daniel es un ¿qué? León que tiene alas de águila. Esta representa el rey de las bestias y de las aves. ¿Me siguen hasta aquí? Babilonia la poderosa. Diga conmigo, el rey de la selva. ¿Y quién es la reina de las aves? El águila. Por eso representa el imperio babilónico. Babilonia la poderosa, reina de las naciones. Las alas simboliza el progreso, y cuando dice le arrancaron las alas, habla de la caída y la destrucción final de su historia. Miren cómo estamos interpretando ya. ¿Por qué un león? ¿Por qué un águila? En la creación, los más predominantes se les corta las alas, significa que su imperio se derrumbó y llegó a su fin. La segunda bestia, el oso con 3 costillas en su boca y con un lado más alto que el otro, que se le mandó a levantarse y a devorar mucha carne, representa el imperio medo-persa, sucesor de Babilonia en el gobierno mundial. El oso es el animal que poderoso, diga conmigo, animal poderoso, lento, que aplasta a su presa. ¿Alguna vez alguien ha tenido una experiencia con un oso? Ha de ser algo terrible. Grande, lento, pero que si te agarra, te despadaza, te hace trizas. Ahora, ¿qué pasa si tú corres de ese oso? ¿Creen que los alcance? Seguro que sí. No es tan lento como pensamos, comparándolo a nosotros los seres humanos. En el caso del imperio, es un animal poderoso, es lento pero aplastante, aplasta a su presa, que caracteriza a los medos persas en sus tácticas de ataque y en cómo se gobernó el imperio. Sus victorias no eran ganadas con valentía y estrategia, sino por la fuerza, con grandes masas de soldados. Por eso se representa como el oso. Por ejemplo, Jerjes mandaba un ejército de 2,5 millones y otros generales persas mandaban ejércitos de gran fuerza. ¿Qué? ¿Se pueden ustedes imaginar ver un ejército de 2,5 millones de personas? Eso aterrorizaría a cualquiera. Por eso es que se representa a través del oso. El lado más alto en la visión del oso simboliza la preponderancia del elemento persa sobre el medo. ¿Por qué tiene un lado más grande que el otro? Porque recuerden que era un reino unido de 2 naciones, medos y persas. El que está más alto, entonces, es el persa que está sobre el medo. Tiene más importancia y más preponderancia. Y las 3 costillas representan la alianza triple de Lidia, Babilonia y Egipto, la cual fue destruida por el oso y su fuerza. Nación y emblemas. China tiene como emblema ¿qué? El dragón. Rusia, el oso. Gran Bretaña, el león. Italia, el lobo. Grecia, el leopardo. Alemania y Australia, el águila con 2 cabezas. México, la serpiente y el águila. ¿Por qué las naciones buscan elegir esta clase de animales en sus símbolos patrios? Por el significado que tienen, o por lo que simbolizan, o por lo que representan.
Ahora, estas naciones que acabamos de hablar no tienen nada que ver con lo que Daniel estaba viendo, ¿ok? Estamos hablando de cómo las naciones usan estos emblemas, pero ya estamos viendo el significado. La tercera bestia, el leopardo, ¿era quién? Grecia y sus 4 alas. Notemos que tiene 2 más que quién. Quiere decir que para conquistar era más rápido, ¿ok? Significa su progreso ligero. Es un hecho histórico que los ejércitos de Alejandro el Grande eran pequeños, ligeros y bien disciplinados. Estos vencieron al mundo civilizado de sus días como un leopardo. Los ejércitos griegos asaltaban de repente e inesperadamente su presa, venciéndoles pronto. Digan conmigo, eran estratégicos. ¿Saben ustedes de dónde sale la mayoría de estrategias militares de hoy en día? Del imperio griego. ¿A quién se le ocurre cortar las fuentes o los suministros? Todo está en la historia. Cuando tú cortas el agua, cuando cortas esto, cuando cortas aquello, la gente comienza a enfermarse, la gente comienza esto, comienza a debilitarse. Diga conmigo, estratégicos. ¿Ok? Las 4 cabezas del leopardo representan las 4 divisiones del imperio de Alejandro, que eran Egipto, Siria, Macedonia y Asia. Eso representan las cabezas. ¿Vamos bien hasta ahí? Asia Menor, los cuales llegaron a existir después de la muerte de Alejandro, quien fue sucedido por 4 de sus principales generales, quienes tomaron para sí una porción del imperio griego. Vamos a la 4ª bestia. En los versículos 7 y 8, Daniel ve la 4ª bestia espantosa y terrible. ¿Tenía cuántos cuernos? 10 cuernos, que eran ¿qué? 10 reyes. Ahorita lo vamos a leer, ¿ok? Estos reyes son los gobernantes de 10 reinos en los cuales se dividirá al imperio, al final el imperio romano. Entre ellos se levantará un nuevo poder llamado aquí el cuerno pequeño, que finalmente ¿qué hará? Dejará ver que no es otro sino el hombre de perdición, el anticristo. Las escrituras nos dice que blasfemará contra Dios y acusará a los santos hasta que le sobrevenga el juicio de ¿quién? De Dios. Ojo aquí, esto es bien importante. ¿De dónde tiene que salir el anticristo? Del imperio romano. Tarea: ustedes tienen que buscar una imagen donde se marque con cualquier color la conquista, las naciones que conquistó el imperio romano. Y de entre una de esas naciones va a salir o va a nacer el anticristo. Para ese entonces del imperio romano, el continente americano no había sido descubierto. ¿Ok? Para que no vayan a decir es que es Estados Unidos y que no. El anticristo no van a ser de este lado. Van a ser de esas naciones que fueron conquistadas por el imperio romano, porque sale ese cuerno pequeño de esta bestia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿De dónde va a ser, pastor? No lo sabemos. De algún lugar de lo que conquistó Roma. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. En la historia no existió hasta el día de hoy un rey como este, ni se formó todavía del imperio romano 10 cuernos de los que saldrá un cuerno pequeño. Este se levantará de en medio de los 10 cuernos que representan reinos, una unidad de 10 naciones. La iglesia católica en siglos pasados persiguió a la iglesia y los creyentes, y Mahoma, el sucesor espiritual de Antíoco Epífanes, pues ambos son símbolos del anticristo que vendrá. ¿Vamos bien hasta ahí? Perseguidores de la iglesia. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí piensan, no levanten la mano, pero cuántos de los que estamos aquí piensan que el anticristo va a ser un papa? ¿Ok? Porque hay gente que dice que el anticristo va a ser un papa. La noticia es que no. Si nosotros estudiamos el Apocalipsis, vemos una diferencia entre lo espiritual y lo político. Al final de cuentas, lo espiritual y lo político se unen. Y no solamente eso, sino que hay ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo?
la unidad de todas las religiones del mundo. Para ese entonces ya no vamos a estar nosotros. ¿Ustedes creen que es correcto hacer ecumenismo? Claro que no, porque estás poniendo bajo el control de otras creencias, tu creencia y tu fe. Y la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. No todos los caminos llevan a Roma, solamente es una persona, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos adelante entonces, el cuerno pequeño. Mientras que Daniel estaba preocupado con la aparición del cuerno pequeño, la profecía se cambia al fin de los tiempos. Nos da un escenario similar al que el apóstol Juan vio en Juan 1, 14 y 15, el anciano de días que representa al Dios omnipotente, que asigna poder a reinos a hombres y a quienes él mismo juzgará al fin de los tiempos. Ahora, ojo aquí. Primero estamos hablando de los imperios, las bestias que representan los imperios, y luego la profecía de Daniel da un salto ¿hasta dónde? Hasta la tribulación, hasta el anticristo. Ni nosotros todavía hemos visto ni hemos experimentado eso que Daniel estaba viendo y estaba profetizando. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. No estamos sugiriendo que el anticristo es el Papa de Roma, ni el papado, porque ambos existían antes de la destrucción del Imperio Romano. Este existe aún en las naciones de Europa moderna. También debemos de reconocer que los santos de Daniel 7 no son la iglesia del Nuevo Testamento, sino que son ¿quiénes? Los santos de la iglesia, sino que son los santos de la tribulación, a los fines de los tiempos de los gentiles. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, los santos de los que habla Daniel no son los santos de la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada, pero hay otros santos que están en la gran tribulación. Son los convertidos durante la gran tribulación, aquellos que han emblanquecido sus ropas a través de su muerte. ¿Me siguen hasta ahí? Como nos lo hace ver el libro del Apocalipsis, es importante notar que la cuarta bestia, Roma, ejerce un gran dominio en los días de la primera y segunda venida de Cristo. En ambas ocasiones Israel pasa por un periodo de pruebas y sufrimientos en sus manos. Vamos a hablar un poco acerca del anticristo. En los últimos días de los gentiles, el anticristo tomará la dirección política de los 10 reyes o 10 dedos que contribuirán al imperio romano restaurado. El reino de los 10 dedos es la primera bestia del Apocalipsis 13, 1 al 8. Hay que notar su naturaleza, que es una fusión de leopardo, el oso y el león, una combinación de las características de Grecia, Medo-Persa y Babilonia. La influencia de este imperio romano restaurado será mundial en su alcance. Diga conmigo, alcance mundial. Un solo hombre gobernando el mundo entero. ¿Se pueden imaginar eso? Todas las naciones de la tierra sometiéndose bajo el dominio, el señorío y la administración de un solo hombre. Ese hombre será la respuesta y la solución para todos los problemas de la humanidad durante la gran tribulación. Por eso dice, cuando escuchen paz y seguridad, va a venir ¿qué? Destrucción repentina. Va a ser un hombre inteligente, carismático, al principio bondadoso, se va a ganar el cariño y el afecto de todo el mundo y lo va a gobernar. Luego saldrá su verdadero rostro y será gobernado por una figura de gran control político, comercial y religioso. Diga conmigo, política, comercio y religión. Recuerden, llegó a gobernar por causa de la política. En el comercio no se puede comprar ni vender, ni tener cuidado médico, ni absolutamente nada, si no se tiene la marca de la bestia que representa su
gobierno. Y luego religioso, hay ecumenismo y se pide que se adore su imagen, la imagen de la bestia. ¿Y qué hace la gente en su ignorancia? Se postran y la adoran. ¿Ok? Muy importante eso. Identificando como el anticristo, él será amistoso con los judíos sionistas en Palestina, hará un pacto con ellos por una semana, pero romperá ese pacto después de 3 años y medio. ¿Cuántos años va a durar el pacto del anticristo con Israel? 3 años y medio, donde da su cara de una buena persona. Después de ahí comete la abominación desoladora. ¿Ok? Al principio de la semana, los judíos lo recibirán como Mesías. 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años del gentilismo, dando cumplimiento así a la profecía de Jesús en Juan 5:43. Después de 3 años y medio de paz en ellos, el anticristo se levantará y se volverá en su contra de una manera horrible, porque ellos rehusarán darle culto como su Dios. Israel quiere al anticristo en estos 3 años y medio como su Mesías, como su Salvador. Pero cuando él comienza a exigir culto y adoración como Dios, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los pleitos. ¿Ok? Recuerden, por eso es que, y este es un paréntesis, ¿ok? Yo todavía no entiendo a la gente que quiere ser judío. Todavía no lo alcanzo a entender. ¿Por qué la gente quiere o ser judío cristianos? Que también es una moda hoy en día. ¿Por qué la gente quiere volver al antiguo pacto cuando Jesucristo vino a traer el nuevo pacto? ¿Por qué queremos volver a la ley cuando Jesucristo nos libertó de la misma? ¿Por qué queremos ser de una religión que rechaza a Jesús como Mesías y como Salvador, y que está esperando a su Mesías y lo van a recibir y va a ser el anticristo, cuando nosotros conocemos al verdadero Mesías y el reino que vino a predicar? ¿Cuántos creen que somos bendecidos y le dan un fuerte aplauso al Señor? La palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le puede aplaudir bien fuerte. Somos hijos de Dios porque le recibimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Después de 3 años y medio se levantará horribles, porque ellos rezarán. Listo. Luego de inmediato seguirá el cumplimiento de Mateo 25:15, Mateo 24:21, Jeremías 30:7, Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:11 al 18. ¿Ok? En este tiempo que el anticristo tratará de cambiar los tiempos y las leyes que le fueron encomendadas, según el versículo 25, esto significa que él se revelará en su verdadero carácter satánico y volteará toda la ley y el orden existente después que la bestia ha matado a la que está vestida de escarlata. En el Apocalipsis salen varios jinetes, ¿se recuerdan? Y con caballos de diferente color. Entre esos jinetes sale uno con caballo, ¿qué? Blanco. Muchos dicen que es Cristo. Ese no es Cristo. Y se le dio una corona. Y salió para vencer y para salir como vencedor. Ese jinete con ese caballo no es otra persona que el anticristo. Ahora, cuando estudiemos el Apocalipsis capítulo a capítulo, vamos a ver que dice literalmente que se le fue dado una corona. Eso significa autoridad delegada. Se le dio permiso de actuar, se le dio permiso de conquistar, porque dentro del plan perfecto de Dios estaba él para traer juicio a las naciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. Como resultado de todo esto vendrá una anarquía y gran confusión típica del imperio del anticristo, cuyo fin será el golpe de la piedra cortada sin manos. Y Apocalipsis 19, 11 y 12.
Regresemos ahora a los versículos 9 al 12 del capítulo y consideremos la tercera visión de Daniel con más cuidado, la escena del gran juicio, no del trono blanco de Apocalipsis, sino del juicio de las naciones. ¿Me acompañan a Daniel? ¿En qué versículo nos quedamos? ¿Ah? Miraba, después de esto miraba en las visiones de la noche. El 7, ¿no? 6. Después de esto miré aquí otra gran semejante al leopardo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Aquí la cuarta vez, el 8, ¿verdad? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, no, ya eso lo vimos. El 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego, ¿qué? Ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron, ¿qué? Diga conmigo, ay Dios mío. Y todo aquel que no se encontró, que su nombre no se encontró escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso cantamos con gran fe: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hay un libro de la vida. ¿Me siguen hasta aquí? Y el que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado y echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Ok? ¿Nos quedamos en cuál? Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Miren lo que dice Daniel. Es que eso es impresionante. Daniel está teniendo estas visiones y estos sueños, y él no sabe lo que está pasando. No entiende el significado. La dicha y la bendición nuestra es que hoy nosotros podemos mirar hacia atrás y nosotros podemos saber y entender todo lo que él está viendo. Esa es una gran, pero gran bendición. ¿Nos quedamos en qué versículo? 15, ¿verdad? Destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenían dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron él.
¿A qué santos le hizo guerra? A los santos de la gran tribulación, y los vencía, los mataba. ¿Me siguen hasta aquí? Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Alguien dice amén? Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Bueno, vamos a la página 47. El juicio desciende sobre el anticristo y su imperio. En Apocalipsis 19:20 lo vemos. Las demás naciones, las otras bestias, pierden sus derechos soberanos, mas se les permite existir como naciones gobernadas con un puño de hierro a través del anticristo, un gobierno mundial. Le fue dada prolongación de vida. La cuarta visión de Daniel, él ve lo que Juan vio después en Apocalipsis capítulo 5. El Hijo del Hombre es el Mesías de Israel, que recibe su reino después de que la roca hiere a la estatua. Vendrá el mundo de ser a ser reino del Señor, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí está un paralelo profético y literario entre Daniel y la revelación de Juan el apóstol. Esto nos indica que tanto el cuerno pequeño y la bestia tienen los mismos rasgos y características, rasgos o paralelismos proféticos. Página 48. Daniel el profeta. Daniel vio la cuarta bestia con 10 cuernos. El cuerno pequeño tenía ojos y una boca que hablaba. El cuerno pequeño hablaba contra el Altísimo, el anticristo. El cuerno pequeño quebrantaba a los santos del Altísimo. El tiempo del dominio del cuerno pequeño es un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Juan el apóstol. Juan observa una bestia que sale del mar con 10 cuernos y 7 ¿qué? Cabezas. La bestia le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias. La bestia le fue dado que hiciera guerra contra los santos y que prevaleciera contra ellos. La bestia tiene poder durante 42 meses, que son 3 años y medio. ¿Quién es esa bestia? El anticristo. ¿Cuánto se le permitió actuar? 3 años y medio con su real rostro. ¿Me siguen hasta aquí? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, demasiada carnita, demasiado alimento. Ahora se puede leer Daniel del 1 al 7 y ya va a entender lo que significan las bestias, lo que significan los cuernos, lo que significa el cuerno pequeño, lo que significa esas visiones que Daniel tenía. ¿Ok? Ahora vamos al capítulo 8, visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando lo vi, yo estaba ¿en dónde? En Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se
Engrandecía. ¿Sí me están siguiendo o no? Ok, digan las palabras donde me quede fuerte para saber que están siguiendo mi lectura, porque siento que los pierdo. Ok. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió con él con la furia de su fuerza. Nada más 2 me están siguiendo, los demás están perdidos. Es que estamos leyendo la Biblia, no el libro, la Biblia. Ok, estamos en Daniel 8, versículo 7. Ok, Daniel 8:7. Vamos a arrancar el 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por lo tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y partió del ejército y de las estrellas, echó por tierra y lo pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él, continuó y junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderle, aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mí rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a los muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas se ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo, ¿qué? Algunos días. Cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la
entendía. Wow. ¿Qué nos pasaría a nosotros si tenemos esa visión? Daniel, que era un experto en visiones y en sueños, se enfermó. ¿Se pueden imaginar que se te aparezca un ángel y te interprete una visión? Wow, eso es sorprendente. Ahora, yo creo que cada palabra que Dios nos ha dejado es importante. Por eso es que vamos a interpretar el capítulo 8 con la ayuda de nuestro libro de estudio, ¿ok? Y luego vamos a entender más acerca de esto. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos adelante. Este capítulo procede al capítulo 5, los sueños de Daniel. Es probable que ocurrieron en el año 551 antes de Cristo, cuando Daniel tenía 70 años de edad. Estos dos capítulos 7 y 8 corresponden al primer y tercer años del reinado de Belsasar y pertenecen cronológicamente entre el capítulo 4 y 5, ¿ok? Encontramos detalles históricos sobresalientes y claros del imperio de los medos persas y de los griegos. Un poco antes de la destrucción de Babilonia, Dios revela a Daniel nuevas cosas sobre el futuro. En este tiempo tiene su residencia en Babilonia, pero es llevado en visión ¿a dónde? A Susa, capital de la provincia de Elam y más tarde capital del imperio medo persa. En Susa vivía ¿quién? Nehemías, y tuvo lugar la historia de Esther y Mardoqueo. Fue una ciudad desarrollada y de mucha sofisticación, usada como fortaleza por los emperadores ¿qué? Persas. ¿Ok? Diga conmigo, Nehemías. ¿Se recuerdan de Nehemías? ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Copero del rey. ¿Qué hacía un copero? Probaba el vino antes de que el rey lo tomara, por si estaba envenenado se moría el copero y no el rey. A pesar de que era copero del rey, era un trabajo súper importante y era una posición muy importante porque tenías acceso al rey. Eso ayudó para que a través de Daniel, a través de Nehemías, a través de todos estos profetas que vimos que son contemporáneos, regresaran los israelitas a reconstruir Jerusalén. ¿Vamos bien hasta ahí? También está la historia de Esther y Mardoqueo. ¿Quién fue Esther? En ese mismo lugar donde se habla que fue llevado. ¿Ah? La reina, ¿verdad que sí? Escogida. Y Mardoqueo, el hombre que nunca nadie logró que se humillara o adorara o rindiera honores a nadie que no fuera Dios. Una historia extraordinaria, ¿ok? A ese lugar fue llevado para la visión, por la importancia que tiene. Las visiones de Daniel, la visión concierne al imperio medo persa y Grecia. Y aunque tuvo un cumplimiento parcial en este tiempo, tendrá uno más amplio al final del tiempo de los gentiles y en el futuro para la iglesia. ¿Ok? Vamos adelante. Página 50. ¿Sí? ¿Me siguen o no? All right. Los dos cuernos representan los reyes de los medos y los persas, del versículo 20. El cuerno más grande representa al constante dominio de los persas bajo Alejandro el Grande. ¿Ok? Muy importante esto. Vamos a irnos hasta el segundo párrafo. En esta época Grecia llegó a ser una gran potencia mundial, reinó con supremacía por un periodo de tiempo. Después de la muerte de Alejandro el Grande, su reino fue dividido entre 4 generales. ¿Ok? Ahí está el cumplimiento histórico. El significado del versículo 8 se explica con las 4 divisiones del imperio griego que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Asia Menor. De Siria salió un cuerno pequeño y de la historia sabemos que era Antíoco. ¿Quién? Grábense ese nombre, por favor, digan conmigo: Antíoco Epífanes. Díganlo más fuerte: Antíoco Epífanes. Muchos piensan que Antíoco Epífanes es el anticristo y no es así.
Antíoco Epífanes solamente es el antitipo de lo que será el anticristo. Es una sombra de lo que será el anticristo, este malvado Antíoco Epífanes, ¿ok? El opresor inhumano y cruel de Israel, y conocido como el anticristo del Antiguo Testamento. Extendió su poder hacia la más hermosa de las tierras en su conquista de Palestina, y los versículos 10 y 12 nos dice que su opresión a los príncipes, sacerdotes y rabíes de Israel, y aún de su propia blasfemia contra Jehová Dios, también a la fuerza descontinuó los servicios sagrados del templo y constituyó el culto verdadero con un culto a la idolatría. Diga conmigo: el anticristo del Antiguo Testamento. ¿Me siguen hasta ahí? Nos dice la historia como él colocó una estatua de Júpiter olímpico en el templo de Jerusalén y obligó a todos a adorar a esa deidad pagana. Ya conmigo: era malo, blasfemo, opresor, violento. Se atrevió a llevar una estatua de un ídolo pagano y obligar a que se adorara en el altar del templo de Dios. También sacrificó, miren, ¿por qué se deben de grabar esto que hizo Antíoco Epífanes? ¿Okay? No sé qué le pasa a mi libro que no se quiere poner bien. Miren lo que hizo. No le bastó con llevar esa deidad pagana, también sacrificó una cerda en el altar de los holocaustos sagrados. Diga conmigo: Antíoco Epífanes. ¿Saben cómo se le llama a eso? La abominación desoladora. Algo similar y abominable va a ser el anticristo en el templo reconstruido de Jerusalén durante la gran tribulación. Ustedes saben lo que es sacrificar una cerda en el altar santísimo, donde se debía de sacrificar un animal perfecto y sin defecto. Para los judíos, por ley, el cerdo es un animal impuro. ¿Me siguen hasta aquí? De hecho, la ley y la tradición les prohibía incluso criar cerdos. En la parábola del hijo pródigo, lo más vil, lo peor, lo más bajo que pudo haber caído alguien es andar criando cerdos y comiéndose la comida de los cerdos. De hecho, los judíos puros no se llevaban bien con los helenistas. Los helenistas eran judíos que habían adoptado cultura y tradiciones griegas, y ellos criaban cerdos. Eso era lo peor que un judío podía hacer, menos sacrificar una cerda en el altar santísimo, en el lugar santísimo del Señor. Y como si esto no fuera suficiente, este terrible opresor impío cambió la fiesta de las enramadas a una fiesta alegre y bonita, en una fiesta inmunda y glotona de Baco, y forzó a los judíos a celebrarla también. Diga conmigo: Antíoco Epífanes. Por supuesto, a todo esto hicieron resistencia a los judíos, pero fue en vano. Más de 100,000 de ellos murieron por causa de ¿quién? Antíoco. Diga conmigo: opresor. Así como Antíoco, el anticristo va a matar a millares de personas que no se sujeten o que no se sometan bajo su autoridad. 100,000 de ellos murieron por causa de Antíoco, y los demás se sometieron por temor a morir. Todo esto lo vio Daniel en la visión, y fue tan horrible para él ver lo que dice el versículo 27. Yo, Daniel, quedé exhausto y durante varios días guardé cama. Luego me levanté para seguir atendiendo a los asuntos del reino, pero la visión me dejó pasmado, pues no lograba comprender. Al final de la visión, Daniel oye una conversación angélica.
¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario? Y él dijo, 2300 días con sus noches. 2300 días son casi ¿qué? 7 años. Y sabemos que la opresión de Antíoco Epífanes duró casi los 7 años. Judas Macabeo y sus valientes soldados judíos tuvieron éxito en echarle fuera de Palestina. Después regresaron a Jerusalén e inmediatamente entraron al templo y lo limpiaron y lo purificaron de toda su contaminación, restaurándolo una vez más al verdadero culto de Jehová. Poco después de la purificación del templo, Antíoco Epífanes tuvo una muerte miserable y angustiosa. Esta historia, aunque relata lo pasado, es un cuadro maravilloso del anticristo. En los últimos días se puede ver con claridad el opresor de Israel y su tierra en el tiempo final de los gentiles. ¿En qué años estamos hablando de la historia de los macabeos? Cuando sucedió esto de Antíoco Epífanes, en el periodo intertestamentario. El último profeta, la historia de los macabeos se lleva a cabo, y todo esto que estamos aprendiendo se lleva a cabo en los 400 años del silencio. 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no hubo profeta de Dios. Solamente estos judíos temerosos del Señor defendieron lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Me siguen hasta ahí? El mensajero del cielo, lo sabemos por las palabras de Gabriel, el ángel mensajero, quien le dice a Daniel que la visión tiene un significado especial para el tiempo del fin, el fin de la indignación de Dios. Esto será durante la gran tribulación. Surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderes y al pueblo santo con astucia, propagará el engaño creyéndose un ser superior. Destruirá mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención ¿qué? Humana. Conclusión: este opresor de los últimos días de Israel no será vencido por otro Judas Macabeo y una banda de guerreros terrenales, sino por el Señor mismo. Los ejércitos del cielo le seguirán cuando él esté montando en el caballo blanco. Traerá como resultado la batalla del Armagedón. Ya agarramos la onda, ¿verdad que sí? Todo lo que estamos leyendo tiene que ver con el cumplimiento de lo que hizo Antíoco Epífanes, lo que es estos imperios y lo que va a suceder durante la gran tribulación. El anticristo va a hacer cosas similares a las que hizo Antíoco Epífanes, pero ya no va a ser vencido por un grupo revolucionario como los macabeos, sino por la espada que sale de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cómo se reúne la gente en el Armagedón? Dice que el diablo, espíritus malignos, le susurran al oído a los reyes, a los gobernadores, a toda la gente, a los políticos, a los gobiernos, para reunirse y hacer guerra en contra de Dios en ese valle del Armagedón. Traerá como resultado la batalla del Armagedón el anticristo tratando de pelear con aquel que viene en el caballo blanco. Y detrás de él, ¿quién viene? Un ejército, que es la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo no recuerdo si yo le conté, cuando yo estaba en mi país, no había la posibilidad de comprar libros, ni de ir al seminario bíblico, ni de ir a la escuela, ni de nada de lo que hoy tenemos este gran privilegio. Entonces, cuando yo leí el Apocalipsis sin poderlo comprender por falta de medios de estudio, yo me imaginaba que veníamos nosotros en esos caballos, detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos en mi país, y se armaba la remambaramba. Yo me veía con una espada botando cabezas por todas partes. Cuando después estudié,
me di cuenta que la iglesia ni las manos metió. Fueron destruidos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con esa espada aguda que sale de su boca. Lo que sí vamos a hacer es, dice que Él hizo de nosotros, digan conmigo, reyes y sacerdotes. Venimos a gobernar con nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años. Y Él pone a su iglesia como gobernadores de los sobrevivientes de la gran tribulación, haciendo y cumpliendo así que Él ha hecho de nosotros para Él reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Alguien dice amén? Luego, ¿qué dice? La destrucción de los ejércitos de la bestia y el falso profeta, y estos dos guías blasfemos serán echados vivos al lago de fuego. Para este momento de la batalla del Armagedón no hay nadie en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes son los dos primeros que lo estrenan? El anticristo y el falso profeta. El diablo todavía no, porque va a ser atado por ¿cuántos años? 1000 años. Y después de que sea atado, el Señor Jesús lo suelta y vuelve a engañar a otro grupo de personas. El Señor hace descender fuego del cielo y consume a los rebeldes. Y entonces el diablo sí es lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Diga conmigo, el diablo tiene sus días contados. Hoy en el infierno las almas son las que sufren. Los demonios no sufren, el diablo no sufre. Ellos atormentan y son verdugos de las almas que murieron sin Cristo en su corazón. Pero cuando lleguen al lago que arde con fuego y azufre, ahí también el diablo va a sufrir. En este tiempo vendrá la limpieza y la purificación del santuario y echará fuera la abominación desoladora. Luego reinará el Rey de Reyes y hará justicia en la tierra. ¿Por cuántos años? 1000 años. ¿Cuál va a ser la capital del reinado de nuestro Señor Jesucristo? Jerusalén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Conclusión, ¿de qué nos habla entonces el capítulo 7 y el 8 de Daniel? Diga conmigo, de los imperios, ¿ok? Su avance, su estrategia, sus conquistas y también sus fin. Pero también nos hablan de lo que vendrá a futuro, del anticristo, de cómo va a ser, de cómo se va a presentar, de qué es lo que va a ser capaz de hacer. Y también se nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que va a gobernar y va a salir vencedor en contra de este anticristo que se le dejó actuar por 3 años y medio. En esos 3 años y medio se le llama la gran tribulación. La próxima semana, en el capítulo 9 y 10, vamos a estar estudiando las visiones de Daniel, las 70 semanas. Esto ya es 100% escatología, ¿ok? Las 70 semanas de Daniel y todo lo que vamos a estudiar la próxima semana está muy relacionado con lo que es el Apocalipsis y los tiempos del fin, ¿ok? La última visión de Daniel es afligido, y vamos a cerrar la última clase con la visión de Daniel, la continuación, las profecías cumplidas, y el capítulo 12, la última visión de Daniel, la conclusión. Y vamos en clase a haber leído todo el libro de Daniel. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Si usted nunca en su vida tenía la dicha de decir, leí un libro de la Biblia, ahora lo puede decir, un libro completito. Aunque si yo fuera usted nada más para decir, yo he leído el libro, por lo menos un libro completo de la Biblia, ya hubiera leído Judas.
para tener esa dicha de decir, ya leí un libro completo de la Biblia? ¿Ah? ¿Sí la agarró o no? ¿Sí? Ok. Solamente un capítulo. No le toma más que 5 minutos leerlo. ¿Ok? Yo espero que este año se haya puesto como propósito leer toda la Biblia y que le haya o le esté sirviendo esto. Daniel lo estamos leyendo capítulo a capítulo, interpretándolo capítulo a capítulo, viendo los cumplimientos históricos de esas profecías y de esas visiones, y lo mismo vamos a hacer con el Apocalipsis. ¿Okay? Lo vamos a estar estudiando capítulo a capítulo, nos vamos a detener a interpretar lo que necesita interpretación, pero lo que no vamos a hacer, escuche esto porque es bien importante, lo que no vamos a hacer es suponer, diga conmigo suponer, porque muchos escatólogos de hoy en día lo que hacen es meramente suponer, y eso lo único que te hace es tener material viejo de estudio. Amén. Así que póngase de pie si es tan amable. Muchas gracias a todos por haber venido, a los que están online, que Dios me los bendiga y ánimo. Los demás oramos para despedirnos. Amén.